Durante milenios, una fuerza oculta ha prometido convertir el plomo del alma en oro puro. Desde las arenas místicas de Egipto hasta los sótanos de sociedades secretas, este conocimiento prohibido fue perseguido y sepultado. Hoy, las cortinas del tiempo se abren. Prepárate para descubrir la alquimia espiritual, el arte secreto que transforma al ser humano en algo más elevado. Un poder tan inmenso que la misma iglesia lo tildó de pagano y lo condenó al olvido. ¿Qué verdades esconde la tabla esmeralda? ¿Qué rituales realizaron los antiguos adeptos bajo la mirada vigilante de la Inquisición? ¿Por qué el Vaticano tiembla ante estas revelaciones? Acompáñame en este viaje de misterio y asombro. Abramos juntos el libro del conocimiento perdido. La transformación comienza ahora. Yo soy el documentalista y esto es la alquimia espiritual. Orígenes ocultos, Egipto y el legado hermético de Hermes Trismegisto. En el remoto amanecer de la civilización, en las tierras negras de Kem, nació la semilla de la alquimia. Hermes Trismegisto, el mítico 3 veces grande, une la sabiduría del dios egipcio Thoth, del dios griego Hermes. A él se le atribuyen textos fundamentales como el Corpus Hermeticum y la misteriosa Tabla Esmeralda, escritos antiguos que revelan secretos espirituales sobre la creación del universo y la búsqueda de la divinidad interior. La Tabla Esmeralda, breve y críptica, expone una fórmula legendaria resumida en una sola frase poderosa. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Este principio expresa la unidad entre lo material y lo espiritual, base absoluta de la alquimia espiritual. En las antiguas escuelas egipcias, sacerdotes alquimistas buscaban en el barro una sustancia primordial, convencidos de que ocultaba la chispa divina. Pero no pretendían únicamente fabricar oro físico. Su meta era más profunda: perfeccionar el alma humana. Textos herméticos, como el Corpus Hermeticum, difundieron la provocadora idea de que el universo es mente y que el ser humano es un dios en potencia atrapado en materia, esperando ser liberado por el conocimiento secreto. Durante el Renacimiento, pensadores como Marsilio Ficino y Giordano Bruno rescataron estos textos, viendo en ellos los vestigios de una sabiduría ancestral anterior al cristianismo. La misma palabra alquimia procede del término kemeia, inspirado en Kem, la tierra negra de Egipto. Para los antiguos sabios, esta tierra negra simbolizaba tanto la fertilidad del barro egipcio como el estado inicial de la materia prima en la alquimia. Desde sus orígenes, la alquimia fue mucho más que química primitiva. Era un proceso sagrado para transformar algo imperfecto en perfecto. Dentro de cada ser humano habita un metal vil, ignorancia, ego, oscuridad, etc., que puede y debe ser transmutado en oro espiritual mediante la sabiduría oculta. Así, Egipto entregó al mundo esta llama inicial. En secreto, las fórmulas herméticas viajaron desde Alejandría hasta la Europa medieval, enriquecidas por símbolos que ocultaban el conocimiento sagrado a ojos profanos. Pero siempre permaneció la esencia de Hermes, la certeza absoluta de que el ser humano podía alcanzar la divinidad al descifrar las leyes ocultas de la naturaleza. Aquí comienza la gran obra de la alquimia espiritual, el viaje del alma desde la oscuridad hacia la luz dorada. Primeros adeptos y maestros legendarios. A lo largo de la historia, ciertos individuos brillaron como faros de la alquimia espiritual. Zósimo de Panópolis, alquimista greco-egipcio, del siglo III o IV, fue el primero cuyo nombre surge entre pergaminos y crisoles.
Trabajando en Panópolis durante el Imperio Romano, mezcló conocimientos metalúrgicos con visiones místicas, incorporando a la alquimia el poderoso símbolo del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola formando un círculo eterno. En viejos códices aparece este dragón circular junto a la frase enigmática: uno es el todo, por él es el todo, y hacia él vuelve todo. Para Zósimo, el Ouroboros ilustraba la unidad cósmica, revelando que materia y espíritu son fases de una misma realidad infinita. Sus escritos, cargados de visiones sobre muertes y renacimientos, nos hablan sobre el proceso de destilar metales. Esto es un reflejo de la purificación del alma. En la Europa medieval, la alquimia sobrevivió gracias a sabios cristianos e islámicos como Raimundo Lulio, conocido como el Doctor Iluminado. Este filósofo mallorquín abrazó la misión de reconciliar ciencia y fe. Se dice que recibió en visiones astrales el secreto de la transmutación, quedando asociado a tratados legendarios sobre la piedra filosofal y el elixir de la vida. Lulio experimentó con sustancias como las sales de plomo, intentando producir oro líquido. ¿Logró realmente transmutar la materia? Sus seguidores así lo afirmaron, mencionándolo incluso en la cultura popular moderna. Más allá del mito, Lulio representa perfectamente la unión entre misticismo y ciencia medieval. Más al norte, en Suiza, germinó el genio rebelde de Paracelso. Médico y alquimista revolucionario, desafió la medicina tradicional al incorporar prácticas alquímicas en sus tratamientos. Sostenía que todas las sustancias se componían de 3 principios esenciales: sal, azufre y mercurio, y que aislando la misteriosa quinta esencia, podría obtenerse el legendario elixir vitae. Paracelso también escandalizó a sus contemporáneos al escribir la creación alquímica de un homúnculo, un pequeño ser humano generado en un frasco sellado. Desde su cátedra en Basilea, la primera de química médica registrada, proclamaba que Dios era el gran alquimista y que el hombre, hecho a su imagen, podía descubrir los secretos divinos escondidos en la naturaleza. Dejó una frase inquietante: quien conozca los secretos del oro y la luz, conocerá los secretos de la vida. Símbolos arcanos, rituales y técnicas de transmutación. La alquimia espiritual se expresa en un lenguaje de símbolos y metáforas vivientes. Cada símbolo es una puerta a verdades profundas. Uno de los emblemas más antiguos, como ya hemos visto, es el mencionado Ouroboros, la serpiente que devora su cola formando un círculo. En la obra de Cleopatra la alquimista, este Ouroboros parece mitad negro, mitad blanco, rodeando las palabras griegas gen topan, todo es uno. Representa el ciclo eterno de muerte y renacimiento, la naturaleza cíclica de la gran obra. El Ouroboros enseña que el fin es el principio. Para transformarse, primero uno debe devorarse a sí mismo, es decir, consumir sus impurezas y ego en el fuego interno, y así renacer más puro. Al contemplar este símbolo, los adeptos meditaban sobre la unidad de los opuestos, luz y oscuridad, consciente e inconsciente, y la continuidad infinita de la vida. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, simboliza desde la antigüedad la unidad de todo lo existente. En la alquimia representa el ciclo eterno de muerte y regeneración, y la idea de que todo es uno y uno es el todo. Los alquimistas veían en esta imagen la necesidad de consumir lo inferior en uno mismo para renacer espiritualmente, reflejando la transformación que convierte el plomo interior en oro del espíritu. Otro símbolo fundamental es la piedra filosofal, meta última de la gran obra. A pesar de su nombre, no se refiere solo a una piedra material capaz de transmutar metales en oro físico, sino a un estado de perfección del ser.
Condensado en la piedra está todo el arte de la gran obra, decían los maestros. Hallar la piedra filosofal equivalía a alcanzar la iluminación, la panacea que cura todas las dolencias del cuerpo y del alma. Alquimistas medievales asociaron la tabla esmeralda y la piedra, creyendo que en esas pocas líneas crípticas estaba la receta para fabricar la piedra y lograr la transmutación universal. Los textos describen la piedra con términos velados: el sol y la luna, el oro y la plata, lo masculino y lo femenino, unidos en sagrado matrimonio místico. El rebis, un ser andrógino que simboliza la unión de los opuestos complementarios, o el fénix, renaciendo de sus cenizas al completar la obra. Cada laboratorio alquímico era realmente un templo. El horno, Atanor, simbolizaba el vientre de la madre naturaleza. Los distintos metales correspondían a planetas y órganos sutiles, y el fuego regulado era la voluntad divina guiando la transformación. Etapas de la gran obra. Los alquimistas espirituales estructuraron su proceso en frases simbólicas, que reflejan cambios tanto en la materia como en el alma. Tradicionalmente se hablaba de 3 grandes fases. Algunos esquemas mencionan 4 al incluir la etapa amarilla, las citrinas. Estas frases eran conocidas como nigredo, albedo y rubedo. El nigredo, el ennegrecimiento, simbolizado por el plomo y el color negro, representa la etapa inicial de la muerte simbólica. Aquí ocurre la descomposición de lo viejo, el ego, los apegos y las sombras interiores. Es la crisis espiritual, la llamada noche oscura del alma, donde uno enfrenta sus propias impurezas y caos interno. Requisito indispensable para cualquier transformación profunda. Albedo, blanqueamiento. Identificada como el mercurio y el color blanco, representa la fase de purificación y renacimiento espiritual. Tras superar el caos inicial, comienza una regeneración interior. Las impurezas son lavadas, dando lugar a la claridad, al despertar del espíritu en un estado más puro y esencial. Es la restauración de la inocencia y la iluminación preliminar del alma. Y rubedo, enrojecimiento. Representada por el oro y el color rojo, es la etapa final, la culminación del proceso alquímico. En esta fase ocurre la unión sagrada de los opuestos, el sol y la luna, que genera el hijo filosófico, la piedra filosofal. Es el momento de la realización plena, donde el ser humano alcanza la iluminación consciente, la integración con el mundo y el amor universal. Se simboliza con un amanecer dorado, que refleja la sabiduría absoluta y la inmortalidad espiritual. La secuencia alquímica nigredo-albedo-rubedo guiaba tanto las operaciones del laboratorio como las introspecciones del adepto. En la nigredo los textos hablan de la putrefacción. El alquimista calienta la materia hasta carbonizarla. De manera similar, en el interior la persona enfrenta su sombra, su miedo más profundo. En la albedo, tras destilar la materia oscura, surge una sustancia blanca y pura. En el alma, esto equivale a una catarsis espiritual llena de revelaciones y paz. Finalmente, la rubedo trae la tintura roja, la perfección dorada de la materia y la unión con el ser divino, simbolizada como el matrimonio alquímico entre el rey, el sol, y la reina, la luna. Pero la alquimia no solo era metáforas. Los antiguos adeptos realizaban rituales concretos combinando oraciones, astros y materia. Por ejemplo, Arnau de Vilanova, maestro de Raimundo Lulio, creó 12 sellos talismánicos forjados bajo específicas constelaciones planetarias para proteger cuerpo y alma. Cada sello correspondía con un signo zodiacal y a un metal particular, concentrando energías celestiales para alejar influencias malignas. Los alquimistas eran, además, astrólogos cuidadosos.
sincronizaban sus operaciones con los ciclos cósmicos, recogían el rocío celestial en primavera y aprovechaban los eclipses para fortalecer la muerte simbólica de la materia. Los antiguos alquimistas también utilizaban oraciones y visualizaciones espirituales. Textos como el Mutus Liber muestran ilustraciones donde el alquimista pide iluminación divina junto a símbolos paganos y cristianos entremezclados. La gran obra, entonces, era una colaboración entre el adepto y la divinidad. Laboratorium et oratorium. Un laboratorio y un oratorio, pues se creía que sin gracia divina ninguna transformación sería posible. Los textos antiguos recomiendan prácticas de purificación como ayunos, baños rituales, oraciones y vestimentas ceremoniales según la fase alquímica. En la alquimia espiritual contemporánea, muchas técnicas antiguas persisten adaptadas a nuevos tiempos. Meditaciones guiadas que recrean las fases del magnum opus, ejercicios respiratorios para destilar emociones o incluso la transmutación de energía sexual en luz espiritual. Todo esto se fundamenta en la misma premisa antigua: lo externo refleja lo interno. Cada vez que el alquimista trabaja con sustancias físicas en el crisol, también está actuando sobre su alma, transformando simbólicamente la sombra en luz, el plomo interior en oro espiritual. Sabiduría pagana versus dogmas. El choque con la iglesia y la casa de los alquimistas. El poder transformador de la alquimia espiritual fascinó a emperadores y sabios, pero también hizo temblar a las autoridades religiosas. La Iglesia Católica vio estas doctrinas herméticas como una amenaza directa a su control espiritual. En el año 1231, el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición para perseguir a herejes, alquimistas, magos y brujas, considerándolos enemigos potenciales de la fe. ¿Por qué? Porque afirmaban que el ser humano podía alcanzar la divinidad sin intermediarios, socavando así el monopolio espiritual de la Iglesia. Este temor no era infundado. Los alquimistas medievales bebían de fuentes gnósticas y neoplatónicas, invocaban inteligencias planetarias y usaban símbolos en lenguas prohibidas, todo lo cual olía a herejía para la Iglesia. El ejemplo más dramático fue Giordano Bruno, quien proclamó que materia y espíritu eran una sola sustancia divina, negando así la necesidad de milagros exclusivos de la Iglesia. Bruno fue capturado, juzgado durante años y quemado en la hoguera en el año 1600 por desafiar a la Iglesia. ¿Cuántos alquimistas anónimos habrán caído en silencio? En 1317 el Papa Juan XXII condenó formalmente a los alquimistas acusándolos de falsificación. En plena paranoia contra la brujería del siglo XV, eran interrogados sobre sus métodos para fabricar oro e invocar poderes prohibidos. Pero la Iglesia no solo persiguió violentamente, también desprestigió a la alquimia, tachándola de locura o fraude, para relegarla al olvido. Incluso durante la Ilustración, esta visión simplista prevaleció, ocultando su verdadera profundidad espiritual. Paradójicamente, hubo miembros de la propia Iglesia fascinados en secreto por el hermetismo. Algunos cardenales renacentistas coleccionaban textos herméticos, convencidos de que contenían sabiduría ancestral. En la Biblioteca Vaticana existieron manuscritos alquímicos guardados bajo llave, censurados oficialmente por considerarlos peligrosos para la fe. Durante la Contrarreforma, la Iglesia intensificó el veto. Si el pueblo recurría a talismanes y pócimas herméticas, ¿qué sería de la autoridad eclesiástica sobre lo sagrado? Así, la alquimia espiritual fue empujada a la clandestinidad junto a otras artes esotéricas. Sus adeptos recurrieron a códigos secretos y alegorías simbólicas para esquivar a la censura. Cambiaron el nombre peligroso de alquimia por términos como química divina o arte sacro. Pero la llama hermética jamás se apagó.
Incluso grandes científicos modernos como Isaac Newton practicaron alquimia en secreto, buscando una sabiduría perdida que conectaba al hombre con la obra divina. Definitiva, la alquimia espiritual fue un conocimiento proscrito, tachado de pagano y demoníaco, obligada a refugiarse en símbolos enigmáticos y sociedades secretas. Respondió a la persecución con ingenio y astucia, manteniendo vivo el fuego secreto hasta tiempos menos hostiles. Guardianes en las sombras, sociedades secretas y la custodia del saber. En medio de la persecución religiosa, la alquimia espiritual encontró refugio en sociedades secretas como los Rosacruces, francmasones e Illuminati históricos. Los Rosacruces aparecieron públicamente en el siglo XVII, mediante sus intrigantes manifiestos, revelando una fraternidad dedicada a la transformación espiritual del ser humano. Su proceso emblema, una rosa roja entrelazada en una cruz, simboliza la unión entre lo espiritual y lo material, vida y muerte, sufrimiento y resurrección. Según la leyenda, la orden fue fundada por Christian Rosenkraus, místico que habría adquirido secretos herméticos en Oriente. Aunque quizás simbólico, Rosenkraus representaba ideales auténticos: reformar espiritual y científicamente el viejo mundo, combinando la alquimia, la astrología, la cábala y la magia divina en un camino hacia la iluminación. A través de metáforas como bodas alquímicas, prometían a sus miembros una guía hacia la transformación interior. Hoy, grupos Rosacruces todavía realizan meditaciones y prácticas alquímicas heredadas desde aquel entonces. La francmasonería, surgida públicamente en 1717, adoptó símbolos herméticos con discreción, aunque oficialmente se mostraba como sociedad filosófica y filantrópica. Detrás de sus rituales latían profundas verdades alquímicas. Inspirados por los constructores medievales, hablaban de cinceles, piedras brutas y pulidas, como metáforas para la transformación interior. Algunos grados, como el caballero Rosacruz del rito escocés, revelaban claramente influencias alquímicas. Famosos ocultistas como Cagliostro, Saint-Germain y hasta el propio Mozart, que plasmó mensajes alquímico-masónicos en la flauta mágica, frecuentaron sus logias. Gracias a su organización discreta, pudieron preservar el saber hermético en tiempos peligrosos. Finalmente están los Illuminati, la orden más polémica y enigmática. Fundados por Adam Weishaupt en 1776, buscaban combatir la superstición y promover la razón, aunque pronto se les atribuyó un legado esotérico más oscuro. Se cree que bebieron directamente de fuentes masónicas y herméticas. Personajes ilustres como Goethe, Mozart y Herder habrían tenido conexión con ellos, y en las teorías conspirativas posteriores se afirmó que utilizaban el conocimiento oculto para controlar el destino mundial. Fantasía o realidad, el mito de los Illuminati persiste, dejando una profunda huella en el imaginario colectivo. Estas sociedades permitieron que la llama alquímica sobreviviera en la oscuridad. Mientras el mundo externo despreciaba o perseguía este conocimiento, en sus templos secretos los iniciados repetían los antiguos principios herméticos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Incluso el Vaticano los vigilaba con recelo, etiquetándolos como semilleros de herejías. Sin embargo, gracias a su discreción y fraternidad, el saber alquímico sobrevivió y se adaptó, resurgiendo en el siglo XX con nuevas formas y renovado vigor. Evolución moderna, de la psicología de Jung a la nueva era. Hemos llegado a la época contemporánea, donde la alquimia espiritual experimentó un renacer bajo diversas formas. En la psicología profunda, en los conocimientos New Age, en nuevas escuelas esotéricas e incluso en Internet con canales como este y otros parecidos. Lo que antaño fue arcano, hoy se discute abiertamente.
aunque no siempre con comprensión acertada. Veamos cómo este saber antiguo se ha integrado al pensamiento moderno y quiénes son sus difusores actuales. Carl Jung y la alquimia del alma. En el siglo XX, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung revolucionó la psicología al revelar que los antiguos alquimistas describían, mediante símbolos, un proceso profundo de transformación interior. Jung, fascinado por los sueños de sus pacientes, encontró sorprendentes paralelismos entre esas visiones oníricas y las imágenes alquímicas, como matrimonios químicos o fases de Nigredo y Albedo. Según él, la alquimia no era simplemente química primitiva, sino un mapa del inconsciente humano. En su obra, Psicología y Alquimia, de 1944, Jung expuso claramente que el proceso alquímico reflejaba el viaje de la individuación, la integración del inconsciente con el consciente. Las etapas para crear la piedra filosofal representaban simbólicamente el camino hacia el autoconocimiento, transformando el ego rígido en un self plenamente desarrollado. Para Jung, términos alquímicos como mortificatio, calcinatio y nigredo reflejaban con precisión las crisis emocionales y espirituales atravesadas en terapia. La influencia de Jung dio nueva vida a la alquimia, devolviéndole una dignidad intelectual perdida. Hoy es común hablar de alquimia emocional, concepto derivado directamente de sus enseñanzas. Sus discípulos, como Marie-Louise Bonfils y Jeffrey Ruff, profundizaron en estos textos alquímicos, destacando que no eran recetas materiales, sino instrucciones simbólicas para transformar nuestra alma. Jung también subrayó la intuición mística de los alquimistas, reconociendo que estos proyectaron inconscientemente sus vivencias internas en símbolos universales. Así, independientemente de la cultura, resurgieron imágenes similares incluso en tradiciones orientales como el taoísmo. Para Jung, la alquimia es un viaje personal de transformación, un impulso instintivo de buscar alcanzar el auténtico autoconocimiento. Gracias a su visión, la alquimia permeó la cultura popular, apareciendo en novelas, música y películas. Obras como El alquimista, de Paulo Coelho, popularizaron la idea de que cada persona tiene una gran obra por cumplir: transformar su interior, convirtiendo traumas y sombras en crecimiento espiritual. Hoy, esta metáfora sigue viva, floreciendo en campos tan diversos como la literatura, la psicología transpersonal, las terapias modernas y, por supuesto, en Internet. La nueva era y los nuevos alquimistas. Con la contracultura en los años 60 y 70, resurgió la alquimia espiritual bajo el movimiento New Age, hablando de la alquimia de la conciencia, o elevar la energía Kundalini hacia la iluminación. Uno de sus promotores más polémicos fue Samael Aun Weor, quien reveló públicamente la alquimia sexual, proponiendo transmutar la energía sexual para despertar la serpiente Kundalini y alcanzar la cristificación interior. Su influencia perdura en numerosos grupos gnósticos hasta hoy. Otras escuelas contemporáneas también enseñan procesos alquímicos bajo diferentes nombres. Rudolf Steiner y su antroposofía hablan de refinar los cuerpos sutiles hasta alcanzar un estado superior. Gurdjieff, en su Cuarto Camino, instruía cómo convertir energías densas en finas mediante esfuerzos conscientes. Las escuelas modernas del yoga Kundalini plantean la transformación de chakras interiores, el plomo, hacia el chakra corona, el oro. Incluso chamanes urbanos hablan hoy de alquimizar emociones usando enteógenos como catalizadores simbólicos. En la psicología transpersonal, términos como crisis de sanación o emergencia espiritual retoman el simbolismo alquímico. Terapias holísticas modernas utilizan metáforas alquímicas para describir procesos internos. El coaching espiritual habla comúnmente de convertir plomo emocional en oro de sabiduría.
Grupos y autores contemporáneos mantienen viva la tradición alquímica original. Escritores como Dennis William Hawke han traducido antiguas fórmulas en consejos prácticos para el crecimiento personal, generando cursos online sobre alquimia emocional. Incluso consultores empresariales hablan hoy de alquimizar la cultura organizacional, llevando la metáfora al ámbito corporativo. Hoy la alquimia espiritual, antes perseguida por el Vaticano y oculta en sociedades discretas, florece públicamente en libros, terapias y medios masivos. Aunque adaptada al lenguaje actual, su esencia permanece intacta. Ofrecer al ser humano la posibilidad de una transformación profunda, personal e intransferible, revelando finalmente que la auténtica piedra filosofal se encuentra en nuestro interior. Los viejos alquimistas decían: visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Pitrul. Esa tierra es nuestro interior y la piedra oculta es nuestra esencia de luz esperando ser liberada. El conocimiento prohibido ya no está prohibido, está revelado ante ti. Y la pregunta es: ¿te atreves a emprender la gran obra de tu propia vida? Poder alquímico aguarda en tus manos, un poder para convertir tus sombras en oro. Como en los antiguos mitos, el dragón Ouroboros devora su cola anunciando un eterno recomienzo. Hoy, tú puedes ser el héroe de tu propia historia hermética. Toma el crisol de tu voluntad, enciende el fuego de tu espíritu y que comience tu transmutación. Trabajo desde las sombras para servir a la luz. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Alquimia Espiritual. El fuego no perdona, pero enseña. Con cada cicatriz deja una huella. No se trata de rezar, sino de arder, para renacer de lo que no quieres ver. Se cae el ego, cae la apariencia, queda el alma sola, sin indulgencia. Hay que mirarse sin miedo a sangrar, vomitar mentiras, dejar de escapar. Elévate, mira más allá, renuévate, conviértete en algo más. Elévate y libre tú serás. Transmuta tu alma, nadie te detendrá. No todos cruzan este portal, porque hay que morir para sanar, dejar atrás lo que nunca fue y abrazar lo que en el fondo es. No busco luz, busco verdad, aunque mi noche no tenga final. Mi sombra ya no quiere huir, prefiere arder que fingir. Elévate, mira más allá, renuévate, conviértete en algo más. Elévate y libre tú serás. Transmuta tu alma, nadie te detendrá. Soy el documentalista sin disfraz.
invita a estudiar su tempestad. No temo a lo que me hace llorar, sé que ahí comienza mi verdad. Elévate, mira más allá, renuévate, conviértete en algo más, elévate, y libre tú serás, transmuta tu alma, nadie te detendrá. Maestro me nombran y persigo la virtud, trabajo en las sombras para servir a la luz. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Carlos Montes, Juan Jacobo, Tlawis Galvan, Jonathan Pacheco, Miriam Romero, Jesús Mora, Keimer Chávez, Álvaro Medina, Dani Gardea, Ignacio, Juan Ramón, Julio Vidal Radies de Sisa, Leonori, Brian Barbe, Nubia Cantú, Eleonora Rossi Farías, Verónica Pereira, Gloria Regia, Lucas Mulhall, Alan García, Patrick Rosas, Amalia Contreras, Rosario Huizach, Edu Ochentas, Héctor Bautista, María Félix Martínez, Rus, Adán Frieva, Tomás V. Wolf Villarroel, Dinela Vallecillo, Miguel Troncoso, María Raquel Pérez, Germán Virgen El Chuta, Detective de Energías, Carlos Chiri, Freddy Villalobos, Ana María Morín, Brenda, Paul Paul, Jonathan Micael Mortarotti, Ernesto P., Señorita D., Ángel Luis Batista Mendoza, Miguel Fabiana Iesa, Wings Omega 40, Franco Mancilla, Sara Marras, Miguel Urbina, Jimena, Paulina Cabrera Heredia, Sol Jax, Nicolás Flores, Milagros Rutherford, Lili Montes, Yes, Eliana Castañeda, LDGR, Abril Suárez, Andrés Ramírez, Graciela Cabral, Lilia Lili, Cruz Ibarra Al Capone, Carol Ramos, Berenice G, Luciano Ezequiel Rossi, Rosalinda Velázquez Estrada, Pierre Iván Ramet del Real, Zeni Guarro, Tamara Naxu, José Balsino, Francisco Rodríguez, Big One, Juan Luis Pernias del Campillo, Jefferson Ábalos Hayashida, Chris Alexander, Cortés Uto y Leito Torres. Gracias y hasta la próxima.